El aire en el número 17 de la calle de la Cava Baja, en el corazón del barrio de la Latina, era pesado, denso, como una manta húmeda tejida con el polvo de siglos. No era el hedor inconfundible de la descomposición lo que golpeaba las fosas nasales al cruzar el umbral del apartamento interior, sino algo más sutil, una nota metálica y punzante como el olor a ozono después de una tormenta eléctrica o el rastro químico de un metal oxidándose en un ambiente confuso. El inspector Javier Ramos se detuvo, dejando que sus sentidos, curtidos por décadas de escenas de crimen, absorbieran la anomalía antes de que sus ojos procesaran la imagen. La Comisaría de Policía Nacional en la calle de Leganitos le había asignado el caso con la etiqueta de muerte dudosa, una frase burocrática que en el lenguaje tácito de los detectives significaba probablemente no es natural, pero no tenemos ni idea de qué es. La luz que se colaba por las ventanas, veladas por visillos antiguos y persianas a medio bajar, era apenas un recuerdo de la mañana madrileña. Dentro, la oscuridad se aferraba a los rincones, obligando a los técnicos forenses a encender sus potentes focos portátiles, que rasgaban las sombras con haces crudos y reveladores. El apartamento pertenecía a Ernesto Vidal, un hombre de 73 años, que según los vecinos, había llevado una vida tan discreta que su existencia casi se disolvía en el tejido del edificio. Un ermitaño moderno, alimentado por la rutina y el silencio. El cuerpo yacía en el salón, un espacio pequeño y abarrotado de muebles oscuros y reliquias de otra. Señor Vidal estaba reclinado en un sillón de terciopelo gastado, con un libro de tapas duras y amarillentas apoyado en su regazo, las gafas aún calzadas en la nariz. No había signos de lucha, no había sangre, ni desorden, ni evidencia de violencia. Era una escena de muerte serena, casi plácida, que contrastaba con la sensación de desasosiego que Ramos no podía sacudir. El olor metálico persistía, un susurro olfativo que le arañaba el subconsciente. ¿Algo, doctora Méndez?, preguntó Ramos a la forense, cuya voz tranquila y metódica era un ancla en el caos silencioso de la escena. Méndez, con su bata blanca impoluta y su cabello recogido en un moño estricto, negó con la cabeza mientras se quitaba un guante para frotarse el puente de la nariz. Prácticamente nada, inspector. No hay heridas visibles, ni signos externos de agresión. La rigidez cadavérica sugiere que lleva muerto entre 8 y 12. Podría ser un infarto, un derrame. Pero el señor Vidal era un hombre sano para su edad, según su historial médico, y esa es la primera inconsistencia. Y luego está esto. Méndez se inclinó, señalando un punto en el suelo de madera noble, pulido hasta el brillo por años de cera y cuidado. Ramos se agachó, forzando la vista. Era una pequeña decoloración, no más grande que una moneda de 20 céntimos, incrustada en la veta de una tabla de... Era casi imperceptible, un ligero oscurecimiento, como si una gota de un ácido suave o un metal caliente hubiera caído allí y se hubiera secado, dejando una cicatriz mínima pero definitiva. Analizamos la muestra preliminar del parqué. Hay trazas de una aleación metálica muy específica, inspector. Una combinación de tántalo y niobio con pequeñas inclusiones de un elemento de tierras raras. Muy conductivo. Y no se encuentra comúnmente en un apartamento de la Cava Baja, ni en la mayoría de los lugares. De hecho, explicó Méndez, su tono ahora teñido de una curiosidad científica que rozaba la fascinación. Ramos se levantó, su mirada recorriendo la estancia. El apartamento era un santuario de orden. Los libros en las estanterías estaban alineados por tamaño y temática, los objetos decorativos colocados con una simetría casi obsesiva. Ni una mota de polvo fuera de la vida de Ernesto Vidal parecía haber sido un ejercicio de control y precisión. Pero la muerte, o lo que fuera,
había irrumpido en esa perfección con la violencia de lo desconocido. Sin forcejeo en la puerta, ¿verdad?, preguntó Ramos, dirigiéndose a un agente que revisaba la entrada. Negativo, inspector. La cerradura no ha sido manipulada. El cierre interior estaba echado. Podría haber sido alguien con una llave, o alguien a quien el señor Vidal conocía y permitió o alguien a quien el señor Vidal por conoció, pero que entró de una manera que no dejó rastros, musitó Ramos para sí mismo, su voz apenas audible. El pensamiento se enroscó en su mente. ¿Y si el intruso nunca había entrado por físicamente? La idea era absurda, de ciencia ficción, pero el olor, la aleación, la ausencia de cualquier otra pista, todo apuntaba a algo que desafiaba la lógica forense convencional. El edificio, con sus balcones de hierro forjado y su fachada de ladrillo visto, parecía guardar sus propios secretos. Las escaleras de madera crujían bajo el peso de los agentes, cada paso un eco en el silencio que se había instalado sobre la cava baja. Ramos se permitió un momento para observar a la gente del barrio. Vecinos asomados a las ventanas, miradas curiosas, algunas de ellas con una extraña mezcla de pena y alivio. La Latina era un lugar donde las historias se cocinaban a fuego lento, y el señor Vidal, el ermitaño, ahora era parte de la suya. De vuelta en la comisaría de Leganitos, la luz fluorescente del despacho de Ramos era un contraste brutal con la penumbra del apartamento de Vidal. Las paredes, antaño grises, ahora parecían amarillentas por el humo de incontables cigarrillos y la fatiga de incontables noches. Ramos desparramó las fotografías de la escena del crimen sobre su escritorio una y otra vez. Sus ojos volvían a la imagen del señor Vidal, sereno en su muerte, y a la mancha diminuta en el parqué. El informe preliminar de Méndez confirmaba la ausencia de toxinas comunes, traumas o causas cardíacas evidentes. El cuerpo de Vidal era, internamente, tan prístino como excepto por una cosa. Un examen más detallado de los tejidos cerebrales mostraba una anomalía a nivel celular, algo que Méndez describió como microlesiones consistentes con un pulso electromagnético localizado o una exposición a frecuencias de energía altamente específicas. La explicación parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero Méndez era una profesional seria. Es como si sus neuronas hubieran sido fritas selectivamente, inspector, sin dejar un rastro macroscópico. Es inaudito. Ramos se frotó la sien. Un pulso electromagnético, la aleación metálica, el olor a ozono. Todo empezaba a encajar, pero el cuadro que formaban era profundamente inquietante. ¿Quién poseería una tecnología así? ¿Y por qué usarla en un recluso de la cava baja? La búsqueda en la vida de Ernesto Vidal no arrojó inicialmente más que monotonía. Una pequeña pensión, un pasado como delineante industrial en una empresa ya extinta, sin familia conocida. Sin embargo, en un pequeño cuaderno de tapas de cuero, meticulosamente guardado en su mesilla de noche, Vidal había documentado sus rutinas diarias con una precisión casi obsesiva. Hora de despertar, desayuno, paseos al retiro, lectura, comidas, la hora exacta de la siesta. Un registro de su vida encapsulado en tinta. Pero en la página correspondiente al día de su muerte, la entrada estaba en blanco. Una interrupción abrupta en un patrón de vida inquebrantable. Los vecinos del edificio de la cava baja resultaron ser una fuente de información reticente, como corresponde a la discreción madrileña. La señora Carmen, del segundo izquierda, una mujer mayor de pelo teñido de violeta, que no salía de casa sin su redecilla, recordaba haber notado un silencio inusual ese día. El señor Vidal era metódico, inspector. Sus persianas siempre subían a las 8 en punto. Esa mañana no subieron. Y no oí su radio. El silencio era espeso. Me dio escalofríos. Otro vecino, un joven estudiante que vivía en el tercero derecha,
Mencionó haber visto una sombra escurridiza en la escalera común unos días antes. Era alto, bien vestido, pero se movía muy rápido, como si no quisiera que lo viera. Lo atribuí a mi imaginación o a la poca luz. Lo había desestimado. Ahora, bajo el interrogatorio de Ramos, la imagen parecía más nítida. Pero la pista más intrigante provino del portero del edificio, un hombre corpulento llamado Benito, que llevaba 30 años en el puesto. Sí, inspector, hubo algo la semana pasada. Una entrega inusual para el señor Vidal. Benito frunció el ceño, intentando recordar los detalles. Un paquete grande. Una caja de madera, sin marcas, muy pesada. Los mensajeros tuvieron que sudar para subirla. El señor Vidal salió a recibirla, lo que era extraño. Nunca recibía visitas, ni paquetes. Siempre pedía las cosas por correo regular. Benito recordó el sudor del repartidor, el tamaño desproporcionado de la caja para un hombre que no parecía coleccionar nada voluminoso. La caja de madera, el pulso electromagnético, la aleación conductora. Una idea descabellada empezó a formarse en la mente de Ram. ¿Y si la caja contenía el arma? Un dispositivo que de alguna manera causó la muerte de Vidal sin dejar rastro de agresión física? La naturaleza de la tecnología sugería un nivel de sofisticación que no encajaba con un crimen pasional o un robo fallido. Esto era algo más grande, más frío. Ramos regresó al apartamento de Vidal, esta vez solo, bajo la luz del día que se filtraba con mayor decisión. Se sentó en el sofá frente al sillón, donde el señor Vidal cerró los ojos, intentando recrear la escena, no con la imaginación, sino con la lógica. El silencio inusual, la caja, la mancha en el suelo, el olor. ¿Qué pasó en ese salón? Un hombre metódico, preciso hasta el extremo. ¿Había recibido el paquete sabiendo lo que contenía? ¿O fue una trampa? El hecho de que la mancha estuviera en el suelo, y no en el sillón, o en el cuerpo de Vidal, sugería que el dispositivo había sido colocado por allí un punto específico, quizás para un propósito, un experimento, una demostración, o el punto de origen de la energía letal. Las pistas se superponían, se entrelazaban, formando una red compleja de posibilidades. Los laboratorios de criminalística en la calle de Leganitos seguían trabajando en la aleación, pero sin éxito. Las bases de datos no arrojaban resultados sobre su origen o uso. Era como si el metal no existiera en el mundo conocido. Esto solo profundizaba la sensación de que se enfrentaban a algo fuera del. Ramos pasó horas, días, sumergido en el expediente Vidal. La ausencia de un motivo claro era lo más frustrante. Los reclusos rara vez eran blanco de asesinatos tan elaborados. A menos que el señor Vidal no fuera tan recluso como parecía, a menos que su pasado tuviera un eco. Recordó el viejo plano de la ciudad que su abuelo tenía, un mapa de Madrid de los años 70. Las calles han cambiado, pero la esencia permanece. Se le ocurrió que quizás la clave no estaba en el presente del señor Vidal, sino en su pasado. ¿Qué hacía un delineante industrial, aparentemente sin más ambiciones que la rutina, con tecnología tan avanzada involucrada en su muerte? La investigación se estancó. Los agentes de la comisaría de Leganitos empezaron a murmurar sobre el caso del ermitaño y el rayo silencioso. Algunos sugerían que Ramos se estaba obsesionando con la ciencia ficción. Pero Ramos confiaba en sus instintos, y sus instintos gritaban que el señor Vidal no había muerto de causas naturales. Una noche, mientras revisaba una pila de documentos bancarios del señor Vidal, algo llamó su atención. Unas transferencias pequeñas pero regulares a una cuenta en Suiza, pero no a nombre de Vidal. Era una cuenta a nombre de una fundación científica, Fundación Alcea, para la investigación energética, ahora extinta, disuelta hace casi 30 años tras un escándalo
y la desaparición de varios de sus miembros. La fundación había estado involucrada en proyectos de energía experimental, algunos de ellos considerados peligrosos y controvertidos en su día. Una conexión tenue, pero una conexión al fin y al cabo. Vidal había sido un delineante industrial. ¿Podría haber estado involucrado en algo más que planos arquitectónicos? Ramos investigó la Fundación Altea. Descubrió que Vidal había trabajado allí brevemente en su juventud, antes de su desaparición. Fue un período de su vida del que nunca habló, según cualquier registro que pudieran encontrar. La fundación fue infame por su trabajo en resonancia armónica y campos de energía direccional, conceptos que apenas comprendía Ramos, pero que sonaban ominosamente cercanos a las microlesiones cerebrales descritas por la doctora Méndez. La mancha en el suelo del apartamento de la Cava Baja, el tántalo y el niobio. La fundación, las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas era complejo. ¿Qué relación tenía el señor Vidal, el recluso, con una fundación científica tan oscura y un dispositivo capaz de matar sin dejar huella? Para desatascar el caso, Ramos decidió cambiar de estrategia y de escenario. No podía encontrar más pistas en la fría lógica de la comisaría o en el silencio del apartamento. Necesitaba el rumor, la conversación sin filtro. Decidió buscar información en un lugar donde Vidal, a pesar de su reclusión, era conocido por visitar ocasionalmente la taberna Antonio Sánchez, en la calle Mesón de Paredes, cerca del Rastro. Una taberna centenaria, con su decoración de toros y azulejos, que resumaba historia y anécdotas. La taberna Antonio Sánchez era un mundo aparte del apartamento de Vidal o de la comisaría. El olor a fritura, a vino y a gente se mezclaba en una sinfonía olfativa. Las voces de los parroquianos chocaban contra las paredes de azulejos. Ramos se sentó en la barra, pidiendo un tinto de verano. Su presencia discreta en medio del bullicio. Reconoció al camarero, un hombre corpulento con un bigote espeso, que había servido en la taberna desde que Ramos era un crío. Buenas noches, Manolo. ¿Recuerdas al señor Vidal? Ernesto Vidal, el de la Cava Baja, preguntó Ramos, manteniendo un tono casual. Manolo se detuvo, el trapo de barra en... Claro que sí, inspector. Un hombre de pocas palabras, pero fiel. Venía un par de veces a la semana, siempre a la misma hora. Siempre pedía un vaso de agua y leía el periódico, pero no el de hoy. Siempre traía uno viejo, un caballero. ¿Alguna vez venía con alguien? ¿Tenía amigos? Manolo dudó, limpiando una mancha inexistente en la barra. Bueno, pocas veces, muy pocas. Pero sí, una vez al mes, más o menos, se sentaba con él un caballero, elegante pero taciturno, siempre en la misma mesa del fondo, la que está al lado de la ventana. Ramos sintió un pinchazo de interés. Describe al caballero. Alto, canoso, con una cicatriz en la mejilla izquierda. Vestía siempre de impecable traje oscuro, muy serio. Pedía un whisky de Malta, de los caros, y hablaban, no de política, ni de toros, ni de fútbol, siempre de cosas de libros, ciencias, historia, cosas raras. Y siempre escribía notas en un pequeño cuaderno con un bolígrafo de plata muy particular. Me llamó la atención porque brillaba mucho. La descripción le revolvió algo en la memoria. Una cicatriz, un bolígrafo de plata, un vago recuerdo de un caso antiguo, sin resolver, un científico desaparecido vinculado a una controversia décadas atrás. Un nombre surgió en su mente, Dr. Octavio Salazar, uno de los fundadores de la Fundación Altea, desaparecido justo antes de su disolución, tras acusaciones de llevar a cabo experimentos poco éticos. La prensa de la época lo había pintado como un genio brillante, pero perturbado. ¿Y qué pasó con el señor Vidal y este caballero? ¿Siguieron viéndose? Manolo suspiró. Pues no, inspector. Hará un par de meses que el caballero no aparece, y el señor Vidal seguía viniendo, pero ya no con sus periódicos viejos,
sino con un cuaderno. Miraba a la mesa del fondo, como esperando, pero nunca vino. Y luego, lo del señor Vidal, una pena. El bolígrafo de plata, una pista que se había desvanecido en el tiempo. Ramos recordó un informe de un caso de hace 20 años, una serie de robos de información confidencial en empresas tecnológicas nunca resueltos. Uno de los pocos objetos que se encontraron en la escena de uno de esos robos fue un bolígrafo de plata con un diseño único. La conexión, por descabellada que pareciera, comenzaba a solidificarse. El caballero elegante de la taberna Antonio Sánchez y el doctor Salazar debían ser la misma persona. Salazar, el brillante científico. Vidal, el delineante. Ambos conectados a la Fundación Altea. Vidal probablemente fue reclutado por Salazar en su juventud, o quizás fue un socio menor en los proyectos de la Fundación. Y si Vidal no era el recluso que parecía, sino un guardián de un secreto o de una tecnología, la caja misteriosa, la muerte sin rastro, la aleación conductora, el arma. Ramos regresó a la comisaría de Leganitos con la mente en ebullición. Buscó en los archivos antiguos, desempolvando el caso del doctor Octavio Salazar. Las fotografías mostraron a un hombre joven, de mirada intensa, con la cicatriz que Manolo había descrito. Los informes hablaban de un proyecto secreto para manipular la estructura molecular de la materia a través de la resonancia electromagnética. Una tecnología que, en las manos equivocadas, podría ser devastadora. El bolígrafo de plata encontró el informe de la evidencia de hace 20 años. El bolígrafo era una réplica exacta del que Manolo había descrito. Esto significaba que Salazar había estado activo, en las sombras, durante décadas, y ahora había vuelto a la vida del Señor. ¿Qué había en esa caja que mató a Vidal? No era solo un arma, era una pieza de un rompecabezas más grande. Vidal no era la víctima, o al menos no solo una víctima. Él era un componente, o un obstáculo. La hipótesis de Ramos era la siguiente. Salazar, después de años de oscuridad, había perfeccionado su tecnología. Necesitaba algo de Vidal, quizás un plano, una fórmula, o un componente que solo él poseía. Vidal, quizás sintiendo el peligro o el arrepentimiento, se había resistido. La caja era la entrega del arma, o de una versión prototipo. La mancha en el suelo de la cava baja no era un accidente. Era el punto focal de la energía, el lugar donde el dispositivo había sido activado. La presión en la comisaría de Leganitos crecía. El caso del señor Vidal seguía sin resolverse oficialmente, y los altos mandos empezaban a impacientarse con la falta de progreso. Ramos sabía que estaba en un camino que parecía inverosímil para sus colegas, pero cada fibra de su ser le decía que estaba cerca. Consultó a expertos en física e ingeniería usando un lenguaje críptico para no revelar la naturaleza de la investigación. Les describió la aleación, las microlesiones. Uno de ellos, un anciano catedrático de la Universidad Complutense, el doctor Elías Campos, que había trabajado tangencialmente en el campo de la energía experimental en los años 80, recordó la Fundación Altea con un escalofrío. Salazar era un genio, inspector, pero un genio sin escrúpulos. Sus teorías eran peligrosas. Podría haber logrado algo que ni siquiera nosotros concebimos. Campos mencionó que, antes de su desaparición, Salazar había estado obsesionado con la idea de resonadores de campo nulo, dispositivos capaces de emitir energía altamente focalizada sin ser detectados por los medios convencionales. El viejo profesor también le dio a Ramos una lista de los últimos colaboradores conocidos de la Fundación Altea. Aquellos que aún vivían. La lista era corta. La mayoría habían muerto, algunos en circunstancias dudosas. Uno de los nombres, el de la doctora Laura Fuentes, ahora era una respetada bióloga molecular, viviendo en el barrio de Chamberí, en la calle de Ponzano. Ramos se dio cuenta de que si su teoría era correcta,
Fuentes podría ser el siguiente objetivo, o quizás no un objetivo, sino un punto de reunión. La taberna Antonio Sánchez. Las conversaciones de Vidal con Salazar. Los encuentros no eran casuales. Quizás estaban recuperando información o componentes de antiguos colaboradores. O quizás Salazar estaba eliminando a todos los que conocían la verdad sobre su proyecto. El tiempo se agotaba. La intuición de Ramos era que Salazar no se conformaría con un solo ejemplo de su trabajo. Tenía un propósito más grande. La discreción del señor Vidal, su vida solitaria, lo había convertido en un blanco perfecto para un experimento o una retirada de información silenciosa. Pero otros podrían ser más difíciles de... Ramos cogió su abrigo y salió precipitadamente de la comisaría de Leganitos. Las calles de Madrid estaban ya iluminadas por los faroles, un resplandor dorado que se reflejaba en el asfalto mojado por una lluvia reciente. Se dirigió a Chamberí, a la dirección de la doctora Laura Fuentes. La sensación de urgencia era palpable, un nudo frío en el estómago. Al llegar a la calle de Ponzano, el edificio de la doctora Fuentes era un bloque moderno, de apartamentos de lujo, un contraste con el viejo edificio de la Cava Baja. Ramos subió los escalones, su mirada atenta a cualquier signo de actividad inusual. Al llegar a la puerta del apartamento de Fuentes, notó un detalle sutil. La cerradura parecía haber sido forzada, no de forma violenta, sino con una precisión casi quirúrgica. La puerta no estaba completamente cerrada. Un escalofrío recorrió la espalda de Ramos. El olor metálico, el mismo que había percibido en la cava baja, era débil pero inconfundible. Empujó la puerta con cautela. El apartamento estaba sumido en un silencio denso. No el silencio espeso de la muerte, sino el silencio de la espera. Dentro, la escena era diferente a la de Vidal. No había cuerpo. El apartamento estaba desordenado, cajones abiertos, papeles esparcidos, señal de una búsqueda o de una lucha. La doctora Fuentes no es... Ramos se movía con cautela, sus ojos entrenados buscando pistas. Encontró un disco duro externo, medio oculto bajo una pila de revistas científicas. Estaba caliente al tacto, como si hubiera sido usado recientemente, y en el suelo, cerca de un sillón, había otra mancha diminuta, idéntica a la de la cava baja, una réplica perfecta, la misma decoloración, la misma forma, como una huella invisible de un dispositivo idéntico. Salazar había estado allí, y no solo para matar, sino para buscar algo. Mientras Ramos examinaba la mancha, su teléfono sonó. Era Méndez. Inspector, hemos tenido un avance. La aleación de tántalo y niobio. Hemos encontrado una patente antigua, de hace más de 40 años, registrada por la Fundación Altea, a nombre de Octavio Salazar. Se describe como un material superconductor para la focalización de campos de energía. Gracias, doctora. Lo tengo, pero es tarde. Ramos colgó, la pieza final del rompecabezas encajando con un clic helado. Salazar había estado utilizando el mismo material patentado hace décadas para sus dispositivos, y ahora estaba persiguiendo a sus antiguos colaboradores. ¿Qué estaba buscando? ¿Y por qué Fuentes no estaba allí? ¿Muerta como Vidal? ¿La había secuestrado? ¿O había escapado? Ramos notó un pequeño detalle en el escritorio de Fuentes. Un folleto de un simposio de biología molecular que se celebraría esa semana en un centro de investigación en el polígono industrial Las Mercedes. Un lugar apartado, ideal para reuniones discretas o para operar en secreto. Y en el folleto había una nota manuscrita. Almacén 7B, JT, JT. ¿Otro cómplice? ¿Otro objetivo? El polígono industrial Las Mercedes, en las afueras de Madrid, era un laberinto de naves industriales, almacenes y carreteras secundarias. El cielo nocturno,
era una extensión oscura, salpicada por las luces distantes de Ramos condujo su coche patrulla por las calles desiertas, el motor el único sonido en el silencio artificial del polígono. La dirección Almacén 7B era un eco en su mente. No sabía lo que encontraría allí, pero el presentimiento era pesado, casi doloroso. La nave 7B era una estructura imponente, con paredes de hormigón y un portón de metal oxidado. Una única bombilla parpadeante sobre la entrada arrojaba sombras danzantes. Ramos aparcó a distancia, apagando las luces, y se acercó. El silencio era casi absoluto, roto solo por el distante zumbido de alguna maquinaria en otra nave. Al acercarse, notó una tenue luz filtrándose por una pequeña ventana en la parte superior del almacén. La puerta lateral estaba forzada, no con la sutil habilidad que había visto en el apartamento de Fuentes, sino con un corte limpio, hecho con una herramienta especializada. Ramos desenfundó su arma, el metal frío y pesado en su mano, y el interior del almacén era cavernoso, lleno de sombras y ecos. El olor a ozono era más fuerte aquí, mezclado con un rastro de químicos industriales y metal. La luz provenía de una zona de trabajo improvisada en el centro de la nave, donde Salazar, el doctor Octavio Salazar, estaba manipulando un complejo dispositivo. El hombre era tal como Manolo lo había descrito: alto, canoso, la cicatriz en su mejilla brillando bajo la luz. Su rostro, sin embargo, era una máscara de concentración intensa, y a un lado, atada a una silla, estaba la doctora Laura Fuentes, amordazada, con los ojos llenos de terror. «¡Salazar, policía!», gritó Ramos, su voz resonando en el vasto espacio. Salazar levantó la vista. Sus ojos azules, fríos e inteligentes, se posaron en Ramos. No hubo sorpresa en su rostro, solo una leve irritación, como si un mosquito acabara de interrumpir un experimento crucial. «Inspector Ramos, supongo. El molesto perro de presa que no sabe cuándo soltar el huevo». Su voz era tranquila, serena, con un matiz de superioridad. Ramos avanzó, apuntando su arma. «Libere a la doctora Fuentes». «¿Qué está haciendo aquí?». La doctora Fuentes es una colaboradora renuente. Posee la última pieza de un rompecabezas que Vidal, ese viejo cobarde, intentó ocultar. El código genético para estabilizar la interacción de campo en el tejido biológico, la clave para la aplicación masiva de mi tecnología. Salazar se movió hacia una mesa de trabajo, donde varios dispositivos idénticos al que había imaginado Ramos estaban alineados, pequeños, compactos, hechos de la misma aleación de tántalo y niobio. Ernesto Vidal fue un ensayo, un prototipo de mi resonador de campo nulo. Necesitaba datos sobre la reacción en un organismo vivo. Él tenía el acceso a los diagramas de flujo de energía de la antigua fundación que yo no podía recuperar. Él me los entregó, pero luego intentó detener el avance, y los cobardes deben ser eliminados. Aplicación masiva. ¿Para qué? Para asesinar a distancia. Salazar soltó una risa seca. Asesinato es una palabra tan burda, inspector. Esto es control. Piense en ello. Un pulso focalizado que puede apagar un sistema nervioso central sin dejar rastro. Una herramienta para la paz, para el orden. Imagínese un mundo sin terroristas, sin dictadores. Un mundo donde los indeseables pueden ser neutralizados, sin sangre, sin caos. «Está loco», dijo Ramos, un escalofrío helado recorriéndole la columna vertebral. La lógica de Salazar era la locura más peligrosa, la que se esconde detrás de la razón. Locura, o el futuro, inspector. El futuro que Vidal, en su senilidad, quería robarle a la humanidad. Él pensó que estaba protegiendo al mundo ocultando los datos.
No vio la gloria, solo el peligro. Salazar hizo un gesto con la mano, y Ramos sintió un zumbido apenas perceptible en el... La mancha en el suelo de Vidal, la mancha en el suelo de Fuentes, todo tenía sentido. Salazar estaba a punto de activar otro dispositivo. Ramos se lanzó hacia adelante, no hacia Salazar, sino hacia Fuentes. Sabía que no podía enfrentarse a esa tecnología directamente. Su única esperanza era crear una distracción, una interrupción. El golpe de Ramos al dispositivo en la mesa de trabajo de Salazar fue lo suficientemente fuerte como para desequilibrar. Las pequeñas cajas rodaron, una de ellas chocando contra el suelo de hormigón con un sonido metálico. Salazar se giró, furioso, insolente. Rápidamente intentó activar el dispositivo que tenía en la mano, un pequeño cilindro plateado, pero Ramos fue más rápido. Había aflojado las ataduras de Fuentes en su carrera. La doctora, aunque aterrorizada, reaccionó con una sorprendente agilidad. En el momento en que Salazar se preparaba para apuntar a Ramos, Fuentes lo empujó con la silla, desequilibrándolo lo suficiente como para que Ramos disparara. No a Salazar, sino al suelo, lo suficientemente cerca para asustarlo, para desviar su atención. El disparo resonó como un trueno. Salazar tropezó, y el cilindro plateado cayó de su mano, deslizándose por el suelo. Ramos se abalanzó sobre él, inmovilizándolo contra el hormigón frío. Se acabó, Salazar. El futuro que usted veía no es el que tendrá. La llegada de los refuerzos fue rápida. Ramos había activado su baliza de emergencia justo antes de entrar al almacén. La comisaría de Leganitos, una vez escéptica, ahora estaba conmocionada por la magnitud del descubrimiento. Las cajas plateadas, los resonadores de campo nulo, fueron asegurados por un equipo especializado en materiales peligrosos. La doctora Fuentes fue liberada, traumatizada, pero ilesa, física. Salazar fue interrogado en la comisaría de Leganitos. Su mente, retorcida por años de obsesión y aislamiento, se aferraba a su visión del orden. Negó el asesinato, insistiendo en que Vidal había muerto de un accidente durante una demostración de su nueva tecnología y que la búsqueda en el apartamento de Fuentes era solo para recuperar el código que ella guardaba para el bien de la humanidad. Las pruebas, la mancha en la cava baja, el informe de Méndez, la confesión implícita de Salazar, todo lo condenaba. La verdad final era escalofriante. Ernesto Vidal no solo había trabajado con Salazar, sino que, en sus últimos años, había intentado detenerlo. Había recopilado los datos críticos sobre los efectos biológicos de la tecnología, las microlesiones, y se los había enviado a Laura Fuentes, pidiéndole que los mantuviera ocultos. Vidal sabía lo que Salazar era capaz de hacer. Cuando Salazar contactó a Vidal para recuperar los datos, Vidal se negó. La caja de madera no contenía un prototipo, sino un modelo refinado, un arma. Salazar, al no conseguir la cooperación de Vidal, había activado el dispositivo en el apartamento de la cava baja. El silencio inusual fue la ausencia de un sonido de lucha, solo la activación de una máquina que silenciaba la vida sin dejar rastro. La mancha de la aleación en el suelo era la firma inevitable de su presencia, el único rastro físico del arma, el único detalle que la obsesión de Salazar por la perfección no había logrado borrar. El caso del señor Ernesto Vidal se cerró oficialmente. Octavio Salazar fue acusado de asesinato y de intento de secuestro, entre otros cargos. La tecnología de los resonadores de campo nulo fue clasificada y puesta bajo el control más estricto. La doctora Laura Fuentes, aunque profundamente afectada, se comprometió a ayudar a desmantelar y comprender la peligrosa ciencia de Salazar. Ramos regresó al apartamento de la cava baja. Ya no había olor a ozono. El apartamento estaba vacío, despojado de sus muebles, su historia. La mancha en el suelo de madera, sin embargo, permanecía,
una cicatriz oscura en la veta pulida. Ramos se agachó, tocándola con la punta de... El silencio en el apartamento era ahora solo eso, silencio, pero un silencio cargado con el eco de lo que había sido. Un recordatorio de que las mayores amenazas no siempre vienen con estruendo, sino con un susurro, con una mancha apenas visible, con una tecnología que promete un orden perfecto a un precio impensurable. El inspector Javier Ramos, de vuelta en su despacho de la comisaría de Leganitos, revisó el informe final. El caso del ermitaño había... Pero la memoria de la mancha en el parqué, el olor a ozono y la fría lógica de Octavio Salazar permanecerían con él. En un mundo donde la ciencia podía ser tan desalmada como el crimen, la vigilancia no era solo una profesión, sino una necesidad constante. La luz fluorescente zumbaba por encima, un sonido constante y familiar. Pero ahora a Ramos le sonaba un poco diferente, como un recordatorio silencioso de la energía invisible que casi había pasado desapercibida, la energía que había cobrado la vida de Ernesto Vidal en el corazón de Madrid. El zumbido a veces parecía modularse, como si el propio aire contuviera el eco de una frecuencia letal, de un silencio que ocultaba una verdad abrumadora. El inspector cerró el expediente, sabiendo que, aunque la amenaza inmediata había sido contenida, la sombra de esa tecnología permanecería, un fantasma silencioso, en los rincones más oscuros de la mente humana. El aire, en el número 17 de la calle de la Cava Baja, en el corazón del barrio de la Latina, era pesado, denso, como una manta húmeda tejida con el polvo de sí. No era el hedor inconfundible de la descomposición lo que golpeaba las fosas nasales al cruzar el umbral del apartamento interior, sino algo más sutil, una nota metálica y punzante, como el olor a ozono después de una tormenta eléctrica, o el rastro químico de un metal oxidándose en un ambiente confinado. El inspector Javier Ramos se detuvo, dejando que sus sentidos, curtidos por décadas de escenas de crimen, absorbieran la anomalía antes de que sus ojos procesaran la... La Comisaría de Policía Nacional en la calle de Leganitos le había asignado el caso con la etiqueta de muerte dudosa, una frase burocrática que, en el lenguaje tácito de los detectives, significaba probablemente no es natural, pero no tenemos ni idea de qué es. La luz que se colaba por las ventanas, veladas por visillos antiguos y persianas a medio bajar, era apenas un recuerdo de la mañana madrileña. Dentro, la oscuridad se aferraba a los rincones, obligando a los técnicos forenses a encender sus potentes focos portátiles, que rasgaban las sombras con haces crudos y reveladores. El apartamento pertenecía a Ernesto Vidal, un hombre de 73 años que, según los vecinos, había llevado una vida tan discreta que su existencia casi se disolvía en el tejido del edificio. Un ermitaño moderno, alimentado por la rutina y el silencio. El cuerpo yacía en el salón, un espacio pequeño y abarrotado de muebles oscuros y reliquias de otra época. El señor Vidal estaba reclinado en un sillón de terciopelo gastado, con un libro de tapas duras y amarillentas apoyado en su regazo, las gafas aún calzadas en la nariz. No había signos de lucha, no había sangre, ni desorden, ni evidencia de violencia. Era una escena de muerte serena, casi plácida, que contrastaba con la sensación de desasosiego que Ramos no podía sacar. El olor metálico persistía, un susurro olfativo que le arañaba el subconsciente. ¿Algo, doctora Méndez?, preguntó Ramos a la forense, cuya voz tranquila y metódica era un ancla en el caos silencioso de la escena. Méndez, con su bata blanca impoluta y su cabello recogido en un moño estricto, negó con la cabeza mientras se quitaba un guante para frotarse el puente de la nariz. Prácticamente nada, inspector. No hay heridas visibles, ni signos externos de agresión. La rigidez cadavérica sugiere que lleva muerto entre 8 y 12 horas.
Podría ser un infarto, un derrame, pero el señor Vidal era un hombre sano para su edad, según su historial médico. Y esa es la primera inconsistencia. Y luego está esto. Méndez se inclinó, señalando un punto en el suelo de madera noble, pulido hasta el brillo por años de cera y cuidado. Ramos se agachó, forzando la vista. Era una pequeña decoloración, no más grande que una moneda de 20 céntimos, incrustada en la veta de una tabla de parqué. Era casi imperceptible, un ligero oscurecimiento, como si una gota de un ácido suave o un metal caliente hubiera caído allí y se hubiera secado, dejando una cicatriz mínima, pero definitiva. Analizamos la muestra preliminar del parqué. Hay trazas de una aleación metálica muy específica, una combinación de tántalo y niobio, con pequeñas inclusiones de un elemento de tierras raras, muy conductora, y no se encuentra comúnmente en un apartamento de la Cava Baja, ni en la mayoría de los lugares, de hecho, explicó Méndez, su tono ahora teñido de una curiosidad científica que rozaba la fascinación. Ramos se levantó, su mirada recorriendo la estancia. El apartamento era un santuario de... Los libros en las estanterías estaban alineados por tamaño y temática. Los objetos decorativos colocados con una simetría casi obsesiva. Ni una mota de polvo fuera de lugar. La vida de Ernesto Vidal parecía haber sido un ejercicio de control y precisión, pero la muerte, o lo que fuera, había irrumpido en esa perfección con la violencia de lo desconocido. Sin forcejeo en la puerta, ¿verdad?, preguntó Ramos, dirigiéndose a un agente que revisaba la entrada. Negativo, la cerradura no ha sido manipulada. El cierre interior estaba echado. Podría haber sido alguien con una llave, o alguien a quien el señor Vidal conocía y permitió la entrada. O alguien a quien el señor Vidal no conoció, pero que entró de una manera que no dejó rastros, musitó Ramos para sí mismo, su voz apenas audible. El pensamiento se enroscó en su mente. ¿Y si el intruso nunca había entrado por físicamente? La idea era absurda, de ciencia ficción, pero el olor, la aleación, la ausencia de cualquier otra pista, todo apuntaba a algo que desafiaba la lógica forense convencional. El edificio, con sus balcones de hierro forjado y su fachada de ladrillo visto, parecía guardar sus propios secretos. Las escaleras de madera crujían bajo el peso de los agentes, cada paso un eco en el silencio que se había instalado sobre la... Ramos se permitió un momento para observar a la gente del barrio. Vecinos asomados a las ventanas, miradas curiosas, algunas de ellas con una extraña mezcla de pena y alivio. La Latina era un lugar donde las historias se cocinaban a fuego lento, y el señor Vidal, el ermitaño, ahora era parte de la suya. De vuelta en la comisaría de Leganitos, la luz fluorescente del despacho de Ramos era un contraste brutal con la penumbra del apartamento. Las paredes, antaño grises, ahora parecían amarillentas por el humo de incontables cigarrillos y la fatiga de incontables noches. Ramos desparramó las fotografías de la escena del crimen sobre su escritorio. Una y otra vez, sus ojos volvían a la imagen del señor Vidal, sereno en su muerte, y a la mancha diminuta en el parqué. El informe preliminar de Méndez confirmaba la ausencia de toxinas comunes, traumas o causas cardíacas evidentes. El cuerpo de Vidal era, internamente, tan prístino como su apartamento, excepto por una cosa. Un examen más detallado de los tejidos cerebrales mostraba una anomalía a nivel celular, algo que Méndez describió como microlesiones consistentes con un pulso electromagnético localizado o una exposición a frecuencias de energía altamente específicas. La explicación parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero Méndez era una profesional seria. Es como si sus neuronas hubieran sido fritas selectivamente, inspector, sin dejar un rastro macroscópico. Es inaudito. Ramos se frotó la sien.
un pulso electromagnético, la aleación metálica, el olor a ozono. Todo empezaba a encajar, pero el cuadro que formaban era profundamente inquietante. ¿Quién poseería una tecnología así? ¿Y por qué usarla en un recluso de la Cava Baja? La búsqueda en la vida de Ernesto Vidal no arrojó inicialmente más que monotonía, una pequeña pensión, un pasado como delineante industrial, en una empresa ya extinta, sin familia conocida. Sin embargo, en un pequeño cuaderno de tapas de cuero, meticulosamente guardado en su mesilla de noche, Vidal había documentado sus rutinas diarias con una precisión casi obsesiva. Hora de despertar, desayuno, paseos al retiro, lectura, comidas, la hora exacta de la siesta. Un registro de su vida encapsulado pero en la página correspondiente al día de su muerte, la entrada estaba en blanco, una interrupción abrupta en un patrón de vida inquebrantable. Los vecinos del edificio de la Cava Baja resultaron ser una fuente de información reticente, como corresponde a la discreción madrileña. La señora Carmen, del segundo izquierda, una mujer mayor de pelo teñido de violeta que no salía de casa sin su redecilla, recordaba haber notado un silencio inusual ese día. El señor Vidal era metódico. Sus persianas siempre subían a las 8 en punto. Esa mañana no subieron, y no oí su radio. El silencio era espeso. Me dio escalofríos. Otro vecino, un joven estudiante que vivía en el tercero derecha, mencionó haber visto una sombra escurridiza en la escalera común unos días antes. Era alto, bien vestido, pero se movía muy rápido, como si no quisiera que lo viera. Lo atribuía a mi imaginación o a la poca luz. Lo había desestimado. Ahora, bajo el interrogatorio de Ramos, la imagen parecía más nítida, pero la pista más intrigante provino del portero del edificio, un hombre corpulento llamado Benito, que llevaba 30 años en el puesto. Sí, inspector, hubo algo. La semana pasada, una entrega inusual para el señor Vidal. Benito frunció el ceño, intentando recordar los detalles. Un paquete grande. Una caja de madera, sin marcas, muy pesada. Los mensajeros tuvieron que sudar para subir. El señor Vidal salió a recibirla, lo que era extraño. Nunca recibía visitas, ni paquetes grandes. Siempre pedía las cosas por correo regular. Benito recordó el sudor del repartidor, el tamaño desproporcionado de la caja para un hombre que no parecía coleccionar nada voluminoso, la caja de madera, el pulso electromagnético, la aleación conductora. Una idea descabellada empezó a formarse en la mente de Ramos. ¿Y si la caja contenía el arma? Un dispositivo que, de alguna manera, causó la muerte de Vidal sin dejar rastro de agresión física. La naturaleza de la tecnología sugería un nivel de sofisticación que no encajaba con un crimen pasional o un robo fallido. Esto era algo más grande, más frío. Ramos regresó al apartamento de Vidal, esta vez solo, bajo la luz del día que se filtraba con mayor decisión. Se sentó en el sofá frente al sillón donde el señor Vidal había. Cerró los ojos, intentando recrear la escena, no con la imaginación, sino con la lógica, el silencio inusual, la caja, la mancha en el suelo, el olor. ¿Qué pasó en ese salón? Un hombre metódico, preciso hasta el extremo. ¿Había recibido el paquete sabiendo lo que contenía? ¿O fue una trampa? El hecho de que la mancha estuviera en el suelo, y no en el sillón o en el cuerpo de Vidal, sugería que el dispositivo había sido colocado por allí, un punto específico, quizás para un propósito. ¿Un experimento? ¿Una demostración? ¿O el punto de origen de la energía letal? Las pistas se superponían, se entrelazaban, formando una red compleja de posibilidades. Los laboratorios de criminalística en la calle de Leganitos seguían trabajando en la aleación, pero sin éxito. Las bases de datos no arrojaban resultados sobre su origen o uso. Era como si el metal
no existiera en el mundo conocido. Esto solo profundizaba la sensación de que se enfrentaban a algo fuera de lo común. Ramos pasó horas, días, sumergido en el expediente Vidal. La ausencia de un motivo claro era lo más frustrante. Los reclusos rara vez eran blanco de asesinatos tan elaborados. A menos que el señor Vidal no fuera tan recluso como parecía. A menos que su pasado tuviera un eco. Recordó el viejo plano de la ciudad que su abuelo tenía. Un mapa de Madrid de los años 70. Las calles han cambiado, pero la esencia permanece. Se le ocurrió que quizás la clave no estaba en el presente del señor Vidal, sino en su pasado. ¿Qué hacía un delineante industrial, aparentemente sin más ambiciones que la rutina, con tecnología tan avanzada e involucrada en su muerte? La investigación se estancó. Los agentes de la comisaría de Leganitos empezaron a murmurar sobre el caso del ermitaño y el rayo silencioso. Algunos sugerían que Ramos se estaba obsesionando con la ciencia ficción, pero Ramos confiaba en sus instintos gritaban que el señor Vidal no había muerto de causas naturales. Una noche, mientras revisaba una pila de documentos bancarios del señor Vidal, algo llamó su atención. Unas transferencias pequeñas pero regulares a una cuenta en Suiza, pero no a nombre de Vidal. Era una cuenta a nombre de una fundación científica, Fundación Altea para la Investigación Energética, ahora extinta, disuelta hace casi 30 años tras un escándalo y la desaparición de varios de sus miembros. La fundación había estado involucrada en proyectos de energía experimental, algunos de ellos considerados peligrosos y controvertidos en su día. Una conexión tenue, pero una conexión, al fin y al cabo. Vidal había sido un delineante industrial. ¿Podría haber estado involucrado en algo más que planos arquitectónicos? Ramos investigó la Fundación Altea, descubrió que Vidal había trabajado allí brevemente en su juventud, antes de su desaparición. Fue un período de su vida del que nunca habló, según cualquier registro que pudieran encontrar. La fundación fue infame por su trabajo en resonancia armónica y campos de energía direccional, conceptos que apenas comprendía Ramos, pero que sonaban ominosamente cercanos a las microlesiones cerebrales descritas por la doctora Méndez, la mancha en el suelo del apartamento de la Cava Baja, el tántalo y el niobio. La fundación, las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas era complejo. ¿Qué relación tenía el señor Vidal, el recluso, con una fundación científica tan oscura y un dispositivo capaz de matar sin dejar huella? Para desatascar el caso, Ramos decidió cambiar de estrategia y de escenario. No podía encontrar más pistas en la fría lógica de la comisaría o en el silencio del apartamento. Necesitaba el rumor, la conversación sin filtro. Decidió buscar información en un lugar donde Vidal, a pesar de su reclusión, era conocido por visitar ocasionalmente la taberna Antonio Sánchez, en la calle Mesón de Paredes, cerca del Rastro. Una taberna centenaria, con su decoración de toros y azulejos, que resumaba historia y anécdotas. La taberna Antonio Sánchez era un mundo aparte del apartamento de Vidal o de la comisaría. El olor a fritura, a vino y a gente se mezclaba en una sinfonía olfactoria. Las voces de los parroquianos chocaban contra las paredes de azulejos. Ramos se sentó en la barra pidiendo un tinto de verano, su presencia discreta en medio del bullicio. Reconoció al camarero, un hombre corpulento con un bigote espeso que había servido en la taberna desde que Ramos era un crío. Buenas noches, Manolo. ¿Recuerdas al señor Vidal? Ernesto Vidal, el de la Cava Baja, preguntó Ramos, manteniendo un tono casual. Manolo se detuvo, el trapo de barra en la mano. Claro que sí, inspector. Un hombre de pocas palabras, pero fiel. Venía un par de veces a la semana, siempre a la misma hora, siempre pedía un vaso de agua y leía el periódico, pero no el de hoy. Siempre traía uno viejo, un caballero. ¿Alguna vez venía con alguien? ¿Tenía amigos? Manolo dudó, limpiando una mancha inexistente en la barra.
Bueno, pocas veces, muy pocas, pero sí, una vez al mes, más o menos, se sentaba con él un caballero, elegante pero tácito, siempre en la misma mesa del fondo, la que está al lado de la ventana. Ramos sintió un pinchazo de interés. Describe al caballero, alto, canoso, con una cicatriz en la mejilla izquierda. Vestía siempre de impecable traje oscuro, muy serio. Pedía un whisky de Malta, de los caros, y hablaban no de política, ni de toros, ni de fútbol, siempre de cosas de libros, ciencias, historia, cosas raras. Y siempre, siempre escribía notas en un pequeño cuaderno con un bolígrafo de plata muy particular. Me llamó la atención porque brillaba mucho. La descripción le revolvió algo en la memoria. Una cicatriz, un bolígrafo de plata, un vago recuerdo de un caso antiguo sin resolver, un científico desaparecido, vinculado a una controversia décadas atrás. Un nombre surgió en su mente: Dr. Octavio Salazar, uno de los fundadores de la Fundación Altea, desaparecido justo antes de su disolución, tras acusaciones de llevar a cabo experimentos poco éticos. La prensa de la época lo había pintado como un genio brillante, pero perturbado. ¿Y qué pasó con el señor Vidal y este caballero? ¿Siguieron viéndose? Manolo suspiró. Pues no, inspector. Hará un par de meses que el caballero no aparece. Y el señor Vidal seguía viniendo, pero ya no con sus periódicos viejos, sino con un cuaderno. Miraba a la mesa del fondo, como esperando, pero nunca vino. Y luego, lo del señor Vidal. Una pena, el bolígrafo de plata, una pista que se había desvanecido en el tiempo. Ramos recordó un informe de un caso de hace 20 años. Una serie de robos de información confidencial en empresas tecnológicas, nunca resueltos. Uno de los pocos objetos que se encontraron en la escena de uno de esos robos fue un bolígrafo de plata con un diseño. La conexión, por descabellada que pareciera, comenzaba a solidificarse. El caballero elegante de la taberna Antonio Sánchez y el doctor Salazar debían ser la misma persona. Salazar, el brillante científico; Vidal, el delineante. Ambos conectados a la Fundación Altea. Vidal probablemente fue reclutado por Salazar en su juventud, o quizás fue un socio menor en los proyectos de la Fundación. Y si Vidal no era el recluso que parecía, sino un guardián de un secreto o de una tecnología, la caja misteriosa, la muerte sin rastro, la aleación conductora, el arma. Ramos regresó a la comisaría de Leganitos con la mente en ebullición. Buscó en los archivos antiguos, desempolvando el caso del doctor Octavio Salazar. Las fotografías mostraron a un hombre joven, de mirada intensa, con la cicatriz que Manolo había descrito. Los informes hablaban de un proyecto secreto para manipular la estructura molecular de la materia a través de la resonancia electromagnética, una tecnología que en las manos equivocadas podría ser devastadora. El bolígrafo de plata encontró el informe de la evidencia de hace 20 años. El bolígrafo era una réplica exacta del que Manolo había descrito. Esto significaba que Salazar había estado activo en las sombras durante décadas y ahora había vuelto a la vida del señor Vidal. ¿Qué había en esa caja que mató a Vidal? No era solo un arma, era una pieza de un rompecabezas más grande. Vidal no era la víctima, o al menos no solo una víctima. Él era un componente, o un obstáculo. La hipótesis de Ramos era la siguiente. Salazar, después de años de oscuridad, había perfeccionado su tecnología. Necesitaba algo de Vidal, quizás un plano, una fórmula, o un componente que solo él poseía. Vidal, quizás sintiendo el peligro o el arrepentimiento, se había resistido. La caja era la entrega del arma, o de una versión prototipo. La mancha en el suelo de la cava baja no era un accidente. Era el punto focal de la energía, el lugar donde el dispositivo había sido activado.
La presión en la comisaría de Leganitos crecía. El caso del señor Vidal seguía sin resolverse oficialmente, y los altos mandos empezaban a impacientarse con la falta de progreso. Ramos sabía que estaba en un camino que parecía inverosímil para sus colegas, pero cada fibra de su ser le decía que estaba cerca. Consultó a expertos en física e ingeniería, usando un lenguaje críptico para no revelar la naturaleza de la investigación. Les describió la aleación, las microlesiones. Uno de ellos, un anciano catedrático de la Universidad Complutense, el doctor Elías Campos, que había trabajado tangencialmente en el campo de la energía experimental en los años 80, recordó la Fundación Altea con un escalofrío. Salazar era un genio, inspector, pero un genio sin escrúpulos. Sus teorías eran peligrosas. Podría haber logrado algo que ni siquiera nosotros concebíamos. Campos mencionó que, antes de su desaparición, Salazar había estado obsesionado con la idea de resonadores de campo nulo, dispositivos capaces de emitir energía altamente focalizada sin ser detectados por los medios convencionales. El viejo profesor también le dio a Ramos una lista de los últimos colaboradores conocidos de la Fundación Altea, aquellos que aún vivían. La lista era corta. La mayoría habían muerto, algunos en circunstancias dudosas. Uno de los nombres, el de la doctora Laura Fuentes, ahora era una respetada bióloga molecular, viviendo en el barrio de Chamberí, en la calle de Ponzano. Ramos se dio cuenta de que si su teoría era correcta, Fuentes podría ser el siguiente objetivo. O quizás no un objetivo, sino un punto de reunión. La taberna Antonio Sánchez, las conversaciones de Vidal con Salazar. Los encuentros no eran casuales. Quizás estaban recuperando información o componentes de antiguos colaboradores. O quizás Salazar estaba eliminando a todos los que conocían la verdad sobre su proyecto. El tiempo se agotaba. La intuición de Ramos era que Salazar no se conformaría con un solo ejemplo de su trabajo. Tenía un propósito más grande. La discreción del señor Vidal, su vida solitaria, lo había convertido en un blanco perfecto para un experimento o una retirada de información silenciosa. Pero otros podrían ser más difíciles de abordar. Ramos cogió su abrigo y salió precipitadamente de la comisaría de Leganitos. Las calles de Madrid estaban ya iluminadas por los faroles, un resplandor dorado que se reflejaba en el asfalto mojado por una lluvia reciente. Se dirigió a Chamberí, a la dirección de la doctora Laura Fuentes. La sensación de urgencia era palpable, un nudo frío en el estómago. Al llegar a la calle de Ponzano, el edificio de la doctora Fuentes era un bloque moderno, de apartamentos de lujo, un contraste con el viejo edificio de la Cava Baja. Ramos subió los escalones, su mirada atenta a cualquier signo de actividad inusual. Al llegar a la puerta del apartamento de Fuentes, notó un detalle sutil. La cerradura parecía haber sido forzada, no de forma violenta, sino con una precisión casi quirúrgica. La puerta no estaba completamente cerrada. Un escalofrío recorrió la espalda de Ramos. El olor metálico, el mismo que había percibido en la cava baja, era débil pero inconfundible. Empujó la puerta con cautela. El apartamento estaba sumido en un silencio denso. No el silencio espeso de la muerte, sino el silencio de la espera. Dentro, la escena era diferente a la de Vidal. No había cuerpo. El apartamento estaba desordenado, cajones abiertos, papeles esparcidos, señal de una búsqueda o de una lucha. La doctora Fuentes no estaba. Ramos se movía con cautela, sus ojos entrenados buscando pistas. Encontró un disco duro externo, medio oculto bajo una pila de revistas científicas. Estaba caliente al tacto, como si hubiera sido usado recientemente. Y en el suelo, cerca de un sillón, había otra mancha diminuta, idéntica a la de la cava baja, una réplica perfecta, la misma decoloración, la misma forma, como una huella invisible de un dispositivo idéntico. Salazar había estado allí, y no solo para matar, sino para buscar algo.
Mientras Ramos examinaba la mancha, su teléfono sonó. Era Méndez. Inspector, hemos tenido un avance. La aleación de tántalo y niobio. Hemos encontrado una patente antigua, de hace más de 40 años, registrada por la Fundación Altea, a nombre de Octavio Salazar. Se describe como un material superconductor para la focalización de campos de energía. Gracias, doctora. Lo tengo, pero es tarde. Ramos colgó. La pieza final del rompecabezas encajando con un clic. Salazar había estado utilizando el mismo material patentado hace décadas para sus dispositivos, y ahora estaba persiguiendo a sus antiguos colaboradores. ¿Qué estaba buscando? ¿Y por qué Fuentes no estaba allí, muerta como Vidal? ¿La había secuestrado? ¿O había escapado? Ramos notó un pequeño detalle en el escritorio de Fuentes. Un folleto de un simposio de biología molecular que se celebraría esa semana en un centro de investigación en el polígono industrial Las Mercedes. Un lugar apartado, ideal para reuniones discretas o para operar en secreto. Y en el folleto había una nota manuscrita. Almacén 7B. JTJT. ¿Otro cómplice? ¿Otro objetivo? El polígono industrial Las Mercedes, en las afueras de Madrid, era un laberinto de naves industriales, almacenes y carreteras secundarias. El cielo nocturno era una extensión oscura, salpicada por las luces distantes de... Ramos condujo su coche patrulla por las calles desiertas, el motor el único sonido en el silencio artificial del polígono. La dirección Almacén 7B era un eco en su mente. No sabía lo que encontraría allí, pero el presentimiento era pesado, casi doloroso. La nave 7B era una estructura imponente, con paredes de hormigón y un portón de metal oxidado. Una única bombilla parpadeante sobre la entrada arrojaba sombras danzantes. Ramos aparcó a distancia, apagando las luces, y se acercó a pie. El silencio era casi absoluto, roto solo por el distante zumbido de alguna maquinaria en otra nave. Al acercarse, notó una tenue luz filtrándose por una pequeña ventana en la parte superior del almacén. La puerta lateral estaba forzada, no con la sutil habilidad que había visto en el apartamento de Fuentes, sino con un corte limpio, hecho con una herramienta especializada. Ramos desenfundó su arma, el metal frío y pesado en su mano, y en el interior del almacén era cavernoso, lleno de sombras y ecos. El olor a ozono era más fuerte aquí, mezclado con un rastro de químicos industriales y metal. La luz provenía de una zona de trabajo improvisada en el centro de la nave, donde Salazar, el doctor Octavio Salazar, estaba manipulando un complejo dispositivo. El hombre era tal como Manolo lo había descrito: alto, canoso, la cicatriz en su mejilla brillando bajo la luz. Su rostro, sin embargo, era una máscara de concentración intensa. Y a un lado, atada a una silla, estaba la doctora Laura Fuentes, amordazada, con los ojos llenos de terror. ¡Salazar! ¡Policía!, gritó Ramos, su voz resonando en el vasto espacio. Salazar levantó la vista. Sus ojos azules, fríos e inteligentes, se posaron en Ramos. No hubo sorpresa en su rostro, solo una leve irritación, como si un mosquito acabara de interrumpir un experimento crucial. Inspector Ramos, supongo. El molesto perro de presa que no sabe cuándo soltar el hueso. Su voz era tranquila, serena, con un matiz de superioridad. Ramos avanzó, apuntando su arma. Libere a la doctora Fuentes. ¿Qué está haciendo aquí? La doctora Fuentes es una colaboradora renuente. Posee la última pieza de un rompecabezas. Un rompecabezas que Vidal, ese viejo cobarde, intentó ocultar. El código genético para estabilizar la interacción de campo en el tejido biológico. La clave para la aplicación masiva de mi Salazar se movió hacia una mesa de trabajo, donde varios dispositivos idénticos al que había imaginado Ramos
estaban alineados, pequeños, compactos, hechos de la misma aleación de tántalo y niobio. Ernesto Vidal fue un ensayo. Un prototipo de mi resonador de campo nulo. Necesitaba datos sobre la reacción en un organismo vivo. Él tenía el acceso a los diagramas de flujo de energía de la antigua fundación, que yo no podía recuperar. Él me los entregó, pero luego tuvo miedo. Intentó detener el avance, y los cobardes deben ser eliminados. ¿Aplicación masiva? ¿Para qué? ¿Para asesinar a distancia? Salazar soltó una risa seca. Asesinato es una palabra tan burda, inspector. Esto es control. Piense en ello. Un pulso focalizado que puede apagar un sistema nervioso central sin dejar rastro. Una herramienta para la paz, para el orden. Imagínese un mundo sin terroristas, sin dictadores. Un mundo donde los indeseables pueden ser neutralizados, sin sangre, sin caos. Está loco, dijo Ramos. Un escalofrío helado recorriéndole la columna vertebral. La lógica de Salazar era la locura más peligrosa, la que se esconde detrás de la razón. Locura, o el futuro, inspector. El futuro que Vidal, en su senilidad, quería robarle a la humanidad. Él pensó que estaba protegiendo al mundo, ocultando los datos. No vio la gloria, solo el peligro. Salazar hizo un gesto con la mano, y Ramos sintió un zumbido apenas perceptible en el aire. La mancha en el suelo de Vidal, la mancha en el suelo de Fuentes, todo tenía sentido. Salazar estaba a punto de activar otro dispositivo. Ramos se lanzó hacia adelante, no hacia Salazar, sino hacia Fuentes. Sabía que no podía enfrentarse a esa tecnología directamente. Su única esperanza era crear una distracción, una interrupción. El golpe de Ramos al dispositivo en la mesa de trabajo de Salazar fue lo suficientemente fuerte como para desequilibrar. Pequeñas cajas rodaron, una de ellas chocando contra el suelo de hormigón con un sonido metálico. Salazar se giró, furioso, insolente. Rápidamente intentó activar el dispositivo que tenía en la mano, un pequeño cilindro plateado, pero Ramos fue más rápido. Había aflojado las ataduras de Fuentes en su carrera. La doctora, aunque aterrorizada, reaccionó con una sorprendente agilidad. En el momento en que Salazar se preparaba para apuntar a Ramos, Fuentes lo empujó con la silla, desequilibrándolo lo suficiente como para que Ramos disparara. No a Salazar, sino al suelo, lo suficientemente cerca para asustarlo, para desviar su atención. El disparo resonó como un trueno. Salazar tropezó, y el cilindro plateado cayó de su mano, deslizándose por el suelo. Ramos se abalanzó sobre él, inmovilizándolo contra el hormigón frío. Se acabó, Salazar. El futuro que usted veía no es el que tendrá. La llegada de los refuerzos fue rápida. Ramos había activado su baliza de emergencia justo antes de entrar al almacén. La comisaría de Leganitos, una vez escéptica, ahora estaba conmocionada por la magnitud del descubrimiento. Las cajas plateadas, los resonadores de campo nulo, fueron asegurados por un equipo especializado en materiales peligrosos. La doctora Laura Fuentes fue liberada, traumatizada, pero ilesa física. Salazar fue interrogado en la comisaría de Leganitos. Su mente, retorcida por años de obsesión y aislamiento, se aferraba a su visión del orden. Negó el asesinato, insistiendo en que Vidal había muerto de un accidente durante una demostración de su nueva tecnología y que la búsqueda en el apartamento de Fuentes era solo para recuperar el código que ella guardaba para el bien de la humanidad. Las pruebas, la mancha en la cava baja, el informe de Méndez, la confesión implícita de Salazar, todo lo condenaba. La verdad final era escalofriante. Ernesto Vidal no solo había trabajado con Salazar, sino que, en sus últimos años, había intentado detenerlo.
Había recopilado los datos críticos sobre los efectos biológicos de la tecnología, las microlesiones, y se los había enviado a Laura Fuentes, pidiéndole que los mantuviera ocultos. Vidal sabía lo que Salazar era capaz de. Cuando Salazar contactó a Vidal para recuperar los datos, Vidal se negó. La caja de madera no contenía un prototipo, sino un modelo refinado, un arma. Salazar, al no conseguir la cooperación de Vidal, había activado el dispositivo en el apartamento de la Cava Baja. El silencio inusual fue la ausencia de un sonido de lucha, solo la activación de una máquina que silenciaba la vida sin dejar rastro visible. La mancha de la aleación en el suelo era la firma inevitable de su presencia, el único rastro físico del arma, el único detalle que la obsesión de Salazar por la perfección no había logrado borrar. El caso del señor Ernesto Vidal se cerró oficialmente. Octavio Salazar fue acusado de asesinato y de intento de secuestro, entre otros cargos. La tecnología de los resonadores de campo nulo fue clasificada y puesta bajo el control más estricto. La doctora Laura Fuentes, aunque profundamente afectada, se comprometió a ayudar a desmantelar y comprender la peligrosa ciencia de Salazar. Ramos regresó al apartamento de la Cava Baja. Ya no había olor a ozono. El apartamento estaba vacío, despojado de sus muebles, su historia, la mancha en el suelo de madera. Sin embargo, permanecía una cicatriz oscura en la veta pulida. Ramos se agachó, tocándola con la punta. El silencio en el apartamento era ahora solo eso, silencio, pero un silencio cargado con el eco de lo que había sido, un recordatorio de que las mayores amenazas no siempre vienen con estruendo, sino con un susurro, con una mancha apenas visible, con una tecnología que promete un orden perfecto a un precio impensable. El inspector Javier Ramos, de vuelta en su despacho de la comisaría de Leganitos, revisó el informe final. El caso del ermitaño había concluido, pero la memoria de la mancha, en el parqué, el olor a ozono y la fría lógica de Octavio Salazar permanecerían con él. En un mundo donde la ciencia podía ser tan desalmada como el crimen, la vigilancia no era solo una profesión, sino una necesidad constante. La luz fluorescente zumbaba por encima, un sonido constante y familiar. Pero ahora, a Ramos le sonaba un poco diferente, como un recordatorio silencioso de la energía invisible, que casi había pasado desapercibida, la energía que había cobrado la vida de Ernesto Vidal en el corazón de Madrid. El zumbido, a veces, parecía modularse, como si el propio aire contuviera el eco de una frecuencia letal, de un silencio que ocultaba una verdad abrumadora. El inspector cerró el expediente, sabiendo que, aunque la amenaza inmediata había sido contenida, la sombra de esa tecnología permanecería, un fantasma silencioso en los rincones más oscuros de la mente humana, esperando, siempre esperando. Las semanas se convirtieron en meses. La vida en Madrid siguió su curso, ajena al abismo de posibilidades que se había asomado brevemente en sus. El caso de Ernesto Vidal pasó a ser una nota a pie de página en los archivos policiales. Una anomalía resuelta con una explicación tan fantástica que pocos fuera del círculo de la investigación la aceptaban del todo. Ramos, sin embargo, lo llevaba consigo. Cada sombra, cada silencio, cada olor inusual adquiría una nueva dimensión. La precisión con la que Salazar había operado, la frialdad de su intelecto, era un fantasma que no podía. La doctora Fuentes, bajo protección, colaboró con los equipos gubernamentales en el desmantelamiento de los dispositivos y en el estudio de la tecnología de resonancia de campo nulo. Sus informes eran clasificados, sus hallazgos, perturbadores, confirmaban que la capacidad de causar un cese de la función biológica sin dejar rastro físico era aterradoramente real, y lo que Salazar había logrado era solo la punta del iceberg
de lo que la Fundación Altea había. Ramos se encontró a sí mismo visitando la taberna Antonio Sánchez de vez en cuando, no por trabajo, sino por la necesidad de una conexión con lo ordinario, lo palpable. Manolo, el camarero, siempre le recibía con una sonrisa y una charla sobre el tiempo o el fútbol, un ancla en la realidad. Pero incluso allí, el inspector no podía evitar que su mirada se detuviera en la mesa del fondo, donde el señor Vidal y el doctor Salazar habían compartido sus conversaciones. Se preguntaba qué pasajes habrían leído en aquellos libros viejos, qué ideas peligrosas habrían intercambiado bajo el bullicio de la taberna, antes de que el silencio letal se cerniera sobre uno de ellos. El sistema judicial, con su lógica imperfecta, procesó a Salazar. La complejidad técnica del caso, la naturaleza casi de ciencia ficción de los hechos, presentó desafíos considerables. Sin embargo, la evidencia reunida por Ramos y su equipo era irrefutable. Las microlesiones en el cerebro de Vidal, la composición única de la aleación en el parqué, la patente antigua de Salazar, los diagramas de flujo de energía encontrados en el almacén, el testimonio de la doctora Fuentes, todo pintaba un cuadro coherente, aunque aterrador. Salazar fue condenado a la máxima pena posible, su destino sellado en la prisión de Estremera, su genio confinado, su visión de un orden brutalmente aplastada por la justicia humana. Para Ramos, la victoria fue amada. Había resuelto el misterio, había desvelado una verdad oculta y peligrosa, pero el coste había sido alto. El señor Vidal, el recluso metódico de la Cava Baja, había muerto no por un acto de violencia común, sino por una fría demostración de poder. Y el mundo, aunque salvado de la visión distorsionada de Salazar, ahora era consciente de que tales herramientas existían, de que el límite entre la ciencia y la barbarie podía ser difuso hasta lo imperceptible. La vida de Ramos, marcada por este caso, adquirió una nueva capa de vigilancia. Ya no era solo la intuición criminal la que guiaba sus pasos, sino también una conciencia más profunda de las fuerzas ocultas, de la tecnología que se gestaba en los laboratorios, de las mentes brillantes que podían descargar. El recuerdo del olor a ozono y la mancha en el suelo seguían siendo su brújula, un recordatorio constante de que la verdad a menudo se esconde en los detalles más pequeños, en los silencios más profundos, en la ausencia misma de lo que se espera encontrar. Al final, la historia de Ernesto Vidal no fue solo un caso de asesinato, sino una advertencia, una fábula moderna sobre el peligro del conocimiento sin sabiduría, del poder sin moral. Y para el inspector Ramos fue el caso que le abrió los ojos a las sombras más sofisticadas que la humanidad podía conjurar, obligándole a buscar la verdad no solo en la sangre y el desorden, sino en el zumbido imperceptible del aire, en la lógica de lo irracional y en la fría perfección de un silencio. Y así, con cada nuevo expediente en su mesa de la comisaría de Leganitos, el inspector Javier Ramos siempre buscaría esa pequeña anomalía, ese detalle fuera de lugar, porque había aprendido que los monstruos más peligrosos de Madrid podían no llevar garras o colmillos, sino el brillo plateado de una aleación avanzada y la promesa de una paz impuesta por el terror. El caso Vidal había terminado, pero su eco perduraba en cada rincón oscuro de la ciudad y en la mente del